La colelitiasis, pues obviamente, como su nombre lo dice, significa que la vesícula biliar está almacenando, bueno, tiene ahorita, pues cálculos, ¿no? Recuerden que el término cálculos, aquí lo vamos a utilizar igual que litos, ¿no? Entonces, por si el examen viene cálculos o litos, va a ser lo mismo. Y otro término que voy a utilizar mucho aquí, ultrasonido, se refiere igual mismo a ecografía, ¿ok? Eco, pues sonido, grafía, pues es de medición, ¿no? Ultrasonido, pues va a ser lo mismo, ¿ok? Pero realmente, bueno, y el estudio completo, no se llama ultrasonido nada más, sino el estudio como tal, ustedes cuando van a pedir un estudio, cuando se lo vayan a pedir a los doctores cuando están en su internado, pues la ecografía, en este caso ultrasonido, específicamente la vesícula, recibe el nombre de hígado y vías biliares, ¿no? Entonces, y cuando ustedes digan eso, cuando escuchan el término, me le van a pedir al paciente un estudio de hígado y vías biliares, pues puede ser cualquier estudio, ya sea en este caso invasivo o no invasivo. Obviamente el ultrasonido es un estudio no invasivo, pero siempre va a depender del operador, ¿ok? Es muy importante, dependiente del operador. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser una persona capacitada para hacer el estudio, no cualquier persona. Colelitiasis. A la otra habíamos mencionado que hay cuatro factores de riesgos, ¿ok? Con relación al desarrollo de litos en la vesícula o con litiasis. Entonces, habíamos mencionado que hay cuatro factores, pero ojo, esto es con relación a los cuatro factores con relación a los de colesterol. La vez pasada no estuvimos hablando tanto de los litos pigmentados o de calcio. Estos, la mayoría de las veces son por origen infeccioso o algo le está pasando al cuerpo, en este caso de origen hemolítico. El tratamiento de elección para las dos, para las dos de elección, es la colecistectomía. ¿Ok? Es cirugía, el tratamiento. Pero se van a dar cuenta que también hay tratamiento, pero el tratamiento asintomático, o sea, que el paciente tiene piedras y no da litos, o la otra es, si el hito es menor de tamaño, de lo esperado, pues el tratamiento puede ser completamente médico. Y ahí podemos dar secuestradores de ácidos biliares o la otra es dar disolventes. Y como el problema aquí con los litos pigmentados, algo lo está haciendo algo externo que no lo podemos controlar, pues obviamente el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, ¿sale? Para que no tengan dudas con eso. Realmente podemos tener cuatro diferentes enfermedades con relación a la formación de litos en el hígado y las vías biliares. Podemos tenerlo en la vesícula biliar, que puede ser la coleolitiasis. Lo podemos tener en el conducto cístico, que podría considerarse como una colecistitis. Lo podemos tener a nivel del colédoco, o sea, todo esto es el colédoco, ¿ok? Entonces se le conoce como coledocolitiasis. Y la otra es que lo podemos tener en la ámpula de Vater. Lo tuviéramos en la ámpula de Vater, podría darnos una pancreatitis, ¿no? Entonces, doctor, es muy importante para ustedes que la pancreatitis hay dos causas. La causa número uno siempre va a ser por alcoholismo. Y hay una causa número dos, va a ser secundario a litiasis. ¿Ah? Cualquiera de estos, ¿no? Puede ser una colelitiasis, puede ser una colecistitis o puede ser una coleocolitiasis. Obviamente, hay pacientes que son los que tienen más riesgo de desarrollar estas enfermedades, son los que a veces estos pacientes pasan por algo que se le conoce como cirugía profiláctica. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vamos a esperarnos para que evolucione la enfermedad y a veces lo operamos. ¿Y qué otros pacientes a veces se les hace cirugía profiláctica? ¿Qué creen? Por ejemplo, doctora Damaris o doctor Brian. ¿Cuál creen? Al paciente, les había dicho, al paciente asintomático se le puede hacer una cirugía, sí. El paciente que tiene un lito chiquito también se le puede hacer una cirugía. ¿Y qué otro paciente? Hay un tercer paciente que se le hace una colecistectomía.
tipo profiláctica. Con relación a la colelitiasis, lo hacemos en los pacientes que tienen litos pigmentados. Por ejemplo, doc, si tu paciente tiene anemia hemolítica o la otra es si tiene, en este caso, enfermedad de células falciformes, también puede ser otra. En inglés se conoce como sickle cell disease. Por ejemplo, si tuvieron una colangitis y trae una colección de pus, o sea, una infección en toda la vía biliar, pues a esos pacientes se le opta por realizar cirugía, ¿sí? Entonces, como el paciente está recurriendo con los síntomas, o sea, cada rato lo tiene y lo tiene y lo tiene, y las crisis son frecuentes, en este caso, enfermedades de células falciformes, son los que les hacen cirugía, Eduardo. O sea, son los pacientes que tienen litos pigmentados. A ellos no les van a funcionar, por ejemplo, los secuestradores de ácidos biliares, tampoco los disolventes. Esta es una actualización del año 2019 de la plataforma Medscape. ¿Cuál es la tinción de la bilis que permite la absorción de grasas a nivel intestinal? Ok. Si recuerdan, doctores, la bilis está hecho de fosfolípidos, de agua, de electrolitos, más tiene una mezcla de todo, ¿no? Y hasta trae colesterol. Una de las principales funciones por el cual se produce bilis, bueno, si recuerdan, de las principales causas para la producción de bilis en el cuerpo es ingesta de alimentos ricos en grasas, ¿no? Entonces, cuando se menciona el término, oh, se le va a mezclar todo ese contenido al alimento que trae en el cuerpo o que vas a ingerir, es para emulsificar las grasas, ¿no? Recuerden que las grasas no se absorben directamente por el intestino delgado, según que lo vieron en morfológicas, y también se los expliqué yo en su momento, las grasas no pasan directamente al intestino delgado, ¿por qué? Porque son grasas grandes, entonces los tienes que romper, 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 ¿no? Obviamente hay otros factores, por ejemplo, la producción de lipasa que ocurre en la páncreas, y la otra es en la producción de bilis. ¿Para qué? Para formar micelas y posteriormente realizar la emulsificación de grasas, ¿no? Que es básicamente hacer algo de algo que no es soluble, bueno, algo que no es hidrosoluble, a pasarlo directamente a hidrosoluble y mandarlo a la membrana del intestino y que se pueda absorber, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes que eh, en este caso que utilizan secuestradores de ácidos biliares o pacientes que tienen falla hepática, pues ellos tienen mala absorción. ¿Por qué? Porque no se producen bilis o la otra es que se produce de más, ¿no? ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. No transporta carbohidratos, ¿ok? No hace digestión de grasas, no se confundan. Los que hacen digestión de grasas son las enzimas, en este caso las enzimas digestivas, ¿ok? Por ejemplo, por eso la lipasa, ¿no? La amilasa, pero son carbohidratos. Por ejemplo, la pepsina, que es para proteínas, y las de lipasa, son para grasas. Y transporte de vitaminas solubles, no transporta vitaminas liposolubles. El que transporta proteínas, vitaminas liposolubles, la albúmina, ¿no? ¿Ok? No se confundan con eso. Bien, entonces la bilis, la vez pasada estuvimos viendo, es un líquido verde, amarilloso, viscoso, ¿ok? Proveniente de los eritrocitos, porque, ojo, también otra de las composiciones que tiene la bilis es la bilirrubina, ¿sí? Se produce en el hígado, ¿ok? Se almacena en la vesícula biliar y pues tiene varios componentes. El 95% está compuesto de agua, fosfolípidos, bilirrubina, colesterol, eso es lo más importante. Y como se pueden dar cuenta, ustedes pensarán, doctor, pero es que tiene grasas, o sea, como usted no está diciendo que las grasas no se pasan en el intestino, ¿cómo que vamos a mezclar grasa con grasa? Así es que los fosfolípidos, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos en las células fosfolípidos, los fosfolípidos son anfipáticos, o sea, que quiere decir que tiene dos propiedades, ¿no? Tiene tanto propiedades liposolubles y la otra es hidrosolubles, ¿sí? Porque él tiene un grupo fosfato y las dos cadenas, en este caso la cabecita y la cola, con relación a los ácidos grasos, ¿no? Y por tener esa propiedad es la que ayuda a que la célula pueda pasar, bueno, se le pueda pasar, en este caso, grasas, ¿no? Entonces, favorece la digestión de los alimentos, descompone las grasas básicamente, los hace más chiquitas, ¿ok? Y, o sea, toma de un producto grande, los hace chiquitos y le empieza a poner a todos micelas, ¿no? Y posteriormente los emulsifica. Y la otra es que hay enfermedades donde se encuentra afectada toda esta función, claro, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, donde ocurre la circulación intrahepática, insuficiencia pancreática, ¿ok? Y obviamente en las enfermedades hepáticas, ¿no? Por eso les pongo ahí, etcétera. Entonces facilita la absorción de grasas y la eliminación de bilirrubina, ¿sí? Muy bien, para que tengan en cuenta eso. Entonces, por lo general, el hígado lo forma, lo genera, posteriormente se va a almacenar a la vesícula biliar, ¿ok? Y viaja por el intestino, obviamente pasa por todos esos canales, bueno, esos conductos, y posteriormente en la parte ileal se reabsorben el 95% de los casos. Estas son las cuatro Fs que habíamos mencionado. Por ejemplo, aquí vean el paciente que tiene obesidad, ¿ok? Bueno, es mucho más frecuente en mujeres, 20, 40 años aproximadamente.
Obesidad, antecedentes familiares, cuatro Fs, hispanos, americanos. Bien. ¿Qué pasa en la patología? En la patología hay cuatro fases por las cuales ocurre la formación de delitos. Ahorita los vamos a ver. Estos son los factores riesgos que comenta el libro de Robbins. Y siempre está asociado al síndrome metabólico. Por ejemplo, los pacientes que tienen, en este caso, litos de tipo colesterol o cálculos de colesterol, siempre revisen que el paciente tenga obesidad o sobrepeso y se van a dar cuenta que la mayoría de las veces es por eso, ¿no? Y en mujeres hay un factor de riesgo más, por eso hay relación 2:1, porque la paciente puede tener obesidad o puede tener sobrepeso, pero si le agregas el riesgo de embarazo, ocurre en el tercer trimestre, ¿ok? Y es con relación a los litos de colesterol. No sé si saben por qué en mujeres hay una relación 2:1, por hipomotilidad. Hace cuenta en el embarazo se produce mucha progesterona y la progesterona ocasiona que no se mueva la vesícula biliar. Entonces, por lo tanto, le lleva a una éstasis biliar y la bilis se acumula, Eduardo, y pues obviamente se endurece y te genera un cálculo. No sé si me he explicado. Mientras más prolongado esté el embarazo, en este caso, pues la paciente va a tener más riesgo de desarrollar un lito, ¿no? Y qué otra cosa, por ejemplo, doctoras, ustedes le han echado el uso de anticonceptivos. La mayoría de los anticonceptivos pueden ser ricos en estrógenos, pueden ser ricos en progesterona o el famoso levonorgestrel, y la otra es mixto, ¿no? Entonces, el que es rico en progesterona, pues va a ser el que te va a tener riesgo a desarrollar, en este caso, una hipomotilidad de la vesícula biliar, para que lo tengan en cuenta eso. Por eso la relación 2:1. ¿Sí me expliqué, doctora Sofía? ¿Doctora Valeria? ¿Doctora Marifer? Muy bien. Entonces, la mayoría de los casos, ¿ok? La mayoría de los casos son de tipo de colesterol. En Medscape dice que más del 80%, pero en Medscape pues dice mayor de 50, ¿no? Igual tomas de saber que siempre va a haber más de colesterol que otras cosas. Normalmente les había comentado que la composición tiene bilirrubina, en este caso el contenido de la bilis tiene bilirrubina, y si recuerdan, la bilirrubina obviamente es fagocitado por el macrófago, en este caso el eritrocito, viejito o senescente, que ya pasó por más de 120 días. Vamos a obtener algo que se le conoce como biliverdina, una vez que se digiera el eritrocito o destruya el eritrocito. Y la biliverdina, obviamente, es una sustancia que no puede ser transportada o puede ser excretada por el cuerpo. Entonces, tiene que pasar por el hígado lo convierte en bilirrubina, ¿ok? Pero la bilirrubina, obviamente, es no conjugada, el hígado lo va a transformar a algo conjugado para que se haga soluble, ¿no? Y posteriormente se va a la vesícula. Entonces, y después de la vesícula, pasa por el intestino una vez que se libere la bilis como tal del estímulo de los alimentos. A lo que voy es que la vesícula biliar ya se encuentra, en este caso, hidrosoluble, ¿ok? Cuando hablo de origen infeccioso, hablamos de bacterias, parásitos y hongos. Cuando hablamos de bacterias, hablamos de E. coli, ¿ok? Entonces, la mayoría de las veces de los pacientes que desarrollan litos, en este caso tipo pigmentados o tipo cálcicos, está ocasionado por E. coli, ¿sí? Pregunta, doctores. ¿La vesícula tiene bilirrubina conjugada o no conjugada? Si ya salió de hígado. ¿Qué crees, Eduardo? ¿Qué crees, doctora Iliana? Si ya Es salió de hígado, conjugada, ¿no? y está Sí, viene conjugada. de hígado. Exactamente, ya está conjugada. Pero ¿sabes lo que le hacen las bacterias? Las desconjugan. Las bacterias tienen una enzima, estas bacterias tienen una enzima que desconjugan a la bilirrubina que está guardada aquí. Entonces, si la desconjugan, la pregunta que te hago otra. La conjugada, normalmente la conjugada, la bilirrubina conjugada, ¿es hidrosoluble o liposoluble? Es hidrosoluble, ¿ok? Doctora, si lo desconjugo, o sea, ¿qué quiere decir? Se vuelve a no conjugada, pues se vuelve a ser no hidrosoluble. Entonces, si es no hidrosoluble, ¿ustedes creen que va a pasar por aquí? Pues no, se va a quedar atrapado. Entonces, la fisiopatología aquí va con relación a la éstasis de ácido biliar. Bueno, en este caso principalmente éstasis de bilirrubina. Y la bilirrubina, obviamente sabemos que pigmenta.
¿Cómo les dije que se llaman estos litos? Litos pigmentados. Ahora ya saben por qué se llaman litos pigmentados. ¿Por qué? Porque la bilirrubina se acumula, Eduardo, en la vesícula biliar. Y obviamente, como se acumula, se precipita. ¿Ok? Con las sales de calcio, obviamente. Más sales de calcio y el paciente desarrolla unos litos color oscuro. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a obtenerlo, lo vamos a conjugar, lo vamos a secretar y posteriormente lo vamos a drenar, en este caso, a excretar, ¿no? Por así decirlo. ¿Ok? Mm, Pues nada más, doctores, tener en cuenta que obviamente por intestino, ojo, doctores, el intestino, como sabemos que tiene flora, el intestino, por lo general, las bacterias que tienen ahí, lo que le hacen a la bilirrubina es romperlo, ¿ok? Entonces, obviamente aquí vamos a tener estercobilina, que es la que pinta las heces fecales, y en riñón, en este caso, la orina, es la que va a tener urobilínogen, la que es la que pinta en sí a la orina de color, pues amarillo, ¿no? Espero que lo tengan en cuenta eso. ¿Qué más tengo por acá? Vean aquí, este es el hígado. Aquí está formándose bilis, ¿ok? Jugo biliar, como quieran decirlo. Vean aquí, tiene componente de agua, fosfolípidos, proteínas. Sobre todo, principalmente, si les llegan a preguntar en el examen cuál es el fosfolito más importante de la bilis, es la lecitina. Y a veces, muchas veces, de la lecitina es la que se encuentra disminuido. Y por eso los pacientes pueden llegar a generar litos, ¿ok? Bien, esto es el eritrocito senescente. Senescente significa que es viejo, ¿ok? Ya pasó por los 120 días, ¿ok? Tenemos el grupo hemo, ¿ok? Vamos a formar la biliverdina. Posteriormente tenemos la bilirrubina, ¿ok? Como sabemos que se encuentra no conjugada, ¿ok? Se va a transportar por la albúmina, que es la mayoría de las veces que transporta cosas no hidrosolubles o cosas liposolubles, ¿ok? La manda directamente al hígado, ¿ok? La conjuga y posteriormente se va a la vía biliar, ¿no? En ese caso puede quedar guardado en la vesícula o la traes e irse por la circulación enterohepática, ¿ok? Y obviamente, así como se los mencioné, las bacterias del intestino son las que van a generar urobilinógeno y en este caso la otra es estercobilina. El urobilinógeno se irá al riñón y la estercolina pues se quedaron en las heces fecales. Tenemos diferentes litos. Por ejemplo, tenemos los litos de colesterol, los litos pigmentados y a veces son mixtos. No les voy a preguntar por los mixtos, pero sí les voy a preguntar por los pigmentados y los de colesterol. ¿Sí? Entonces, los litos de colesterol reciben el nombre de monohidratos de colesterol, que están ricos con relación a colesterol, ¿ok? Y una de las cuatro Fs significa fértil, ¿ok? Entonces, obviamente es una persona que está embarazada, ¿ok? Pues los niveles de progesterona van a aumentar, entonces eso genera hipomotilidad en la vesícula biliar, Eduardo, ¿sí? Es como se mueve menos la vesícula, como se va a acumular entonces la bilis ahí, ¿no? Y el colesterol, ¿ok? Recuerden que la bilis tiene colesterol. Hay una sobresaturación de bilis con colesterol, se acumula de más, entonces se precipita, ¿no? La otra es hipomotilidad, nucleación acelerada de los cristales de colesterol, y la otra es hipersecreción de moco. A veces el moco, lo que pasa aquí es que cuando hay tanta inflamación en la vesícula, se empieza a producir moco, ¿ok? Para intentar expulsar, en este caso, la bilis, pero como está muy acumulada y está muy dura la bilis, hay una éstasis biliar, pues no se puede excretar, por así decirlo, de la vesícula biliar, se acumula y por eso los pacientes desarrollan colelitiasis, ¿sí? Y así es como se ven, color marrón, no sé, en color oscuros. Ahorita se van a dar cuenta que los litos pigmentados o los litos de calcio están completamente oscuros, ¿no? Así es como se ve Brian, doctora Monay, doctora Damaris. Así es como se observan los litos pigmentados, ¿ok? En color oscuros, no son tantos como a comparación de acá los de colesterol, ¿no? Como se pueden dar cuenta. Pero igual ocasionan problema, ¿sí? Los líquidos pigmentados es sales de calcio y bilirrubina no conjugada. Recuerden que, así como lo comentó la doctora Alejandra, una vez que salga la bilirrubina del hígado, tiene que ser conjugada. Ahora, doctor, ¿cómo es que la vesícula biliar tiene ahora bilirrubina no conjugada? Bueno, eso es debido a que las bacterias las desconjugan, ¿sale? Y la enzima por el cual se desconjuga es esta. Se llama beta glucuronidasa. Los de Asia, ellos tienen más riesgo de desarrollar estas enfermedades, litos pigmentados. ¿Por qué? Porque ellos se parasitan, o sea, les da una parasitosis por una parásita que se le conoce como Clonorchis sinensis. Pues, ¿qué les hace estas bacterias? Pues desconjugan a la bilirrubina. Y como son de calcio, los litos, pues se pueden observar en las radiografías, pero la radiografía no es el estudio ideal que nos solicitamos, ¿ok?
pero obviamente sabiendo que es de origen infeccioso, litos pigmentados, pues en la radiografía se va a observar, ¿no? Recuerden que radio opaco se le dice el nombre, ¿no? ¿Ok? No radio lúcido, radio opaco, ¿ok? Bien. Y como los de colesterol no se observan, obviamente pues, le pedimos de una vez el ultrasonido, ¿sale? La mayoría de las veces son por ultrasonido el diagnóstico. Igual para que tengan en cuenta nada más que en una radiografía sí se puede observar un lito, pero el lito, ¿de qué tipo de componente tiene que ser? De calcio, ¿ok? Recuerden que el calcio es una estructura, pues cuando se precipita se vuelve una estructura sólida, ¿no? Entonces es lo que puede verse en el estudio radiológico, ¿sale? La clínica no va a variar, es la misma, las dos, ya sea pigmentada o colesterol va a ser la misma. El problema hay un problema de cálculo, entonces el cuadro clínico va a ser el mismo, ¿no? ¿Dónde está la vesícula biliar? Pues el lado derecho, ¿no? Puede dar dolor en el cuadrante superior derecho, ¿ok? Ojo, tres, no hay fiebre, ¿eh? No hay fiebre. Cuando hay fiebre, siempre pensamos en algo infeccioso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya se complicó. Y aparte, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, como se pueden dar cuenta. Puede o no puede haber una colecistitis, o sea, ¿qué quiere decir? Que pasó por el conducto cístico o no pasó por el conducto cístico, o la se inflamó. El signo de Murphy va a estar positivo, claro, y puede que no haya fiebre. Cuando haya fiebre, pues obviamente va a ser de origen infeccioso, ¿ok? La mayoría de las veces el exacerbante número uno es postpandrial, una comida rica en grasas, ¿ok? La mayoría del cuadro clínico dura unos 10-20 minutos, un dolor constante, no para, de 10 a 20 minutos. Y les había comentado que a veces como suelta datos no específicos, pues a veces los llegan a confundir con, en este caso, de dispepsia, y no son dispepsia, entonces pues, los pacientes tienen que estudiarlos. Obviamente en este caso con una endoscopía y con un ultrasonido, pues confirmas el diagnóstico, ¿no? A los pacientes se les pide estudios, obviamente, laboratorios, y de los laboratorios, pues, o de los estudios de gabinete, el más importante es el ultrasonido, pero igualmente podemos pedir estudios de sangre, en este caso, pues, pruebas de función hepática o de enzimas hepáticas. Obviamente, si está obstruido, obviamente nos va a dar un patrón tipo colestásico, ¿sí? Entonces, obviamente, GGT, fosfatasa galina van a ser siempre elevadas, ¿ok? Y a veces las enzimas hepáticas, pues, nos alterado. Pues realmente el problema aquí no es el hígado, el problema más que nada es la vesícula biliar, ¿no? Realmente pues solo tenemos que ver dos datos, ¿no? Dos o tres datos. El ultrasonido de hígado y vías va a ser el estudio número uno, ¿ok? Recuerden que una imagen oscura en el ultrasonido se la va a conocer como anecoico y en caso de que una imagen se ve color muy blanquecina o muy radiante, pues se la va a conocer como hiperecoico, ¿no? Entonces básicamente todo el tiempo estar buscando eso. Y como se pueden dar cuenta, bueno, igual la clase pasada estuvimos comentando, las estructuras sólidas generan un patrón o un signo que se le conoce en el ultrasonido como sombra acústica. Y esta es la sombra acústica, ¿no? Las sombras de qué color se ven, pues obviamente se ven de color oscuro, ¿ok? Color negro, no sé, en color grisáceo. Y como se pueden dar cuenta, pues esta estructura sólida, pues genera sombras. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar siempre son que la vesícula biliar no se observa de forma anecoica, o sea, normalmente debe verse color oscuro. Por ejemplo, doctora Damaris, doctora Marifer, pues tienen que verse así, ¿no? Así como se ve aquí, color oscuro, ¿ok? Eso se le conoce como anecoico, ¿sí? Y que es un hallazgo anormal, pues esto, ¿no? Datos de hiperecoico, ¿ok? Entonces, estructuras hiperecoicas, ¿ok? Dentro de la vesícula biliar, generación de sombra acústica, pues es indicativo a colitiasis, ¿no? ¿Sí? Igualmente va a pasar lo mismo si estuviera en el conducto cístico, si estuviera en el conducto colédoco, si estuviera en el páncreas, lo que sea, va a generar esos mismos patrones, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las cosas que más interesa buscar? Estructuras hiperecoicas en la vesícula biliar, sombra acústica, ¿no? Más o menos sombra acústicas. Ahora, ¿por qué les pongo más o menos? O sea, puede ser, puede no ser, porque a veces el lodo biliar o la éstasis biliar todavía no ocasiona eso, ¿ok? O sea, todavía no está engrosada y por eso las veces no genera sombra acústica. No se refiere al lodo biliar, ¿ok? Y a veces puede estar engrosado la vesícula biliar, la mayoría de las veces mide menos de 3 milímetros, pero cuando está muy engrosado, pues está calcificado. Y también esa es otra indicación de desarrollar, perdón, de ocasionar una patología en la vesícula biliar y a los pacientes, pues, lo operan, ¿no? ¿Qué significa, bueno, qué nombre recibe el paciente que tiene una vesícula biliar calcificada? No sé si lo comentaron o lo vieron alguna vez. Se le conoce como la vesícula en forma de porcelana, ¿no? Obviamente, mientras más endurecido está, más calcificado está, pues menos móvil está, ¿no? Entonces el paciente va a tener riesgo de desarrollar, pues, una colitiasis, ¿sí?
ejemplo, a los pacientes, como se pueden dar cuenta, el tratamiento número uno es la colecistectomía. Pero ¿qué pasa a los pacientes que los operan? A los pacientes que se los operan se les recomienda que una vez al menos en el próximo año, o sea, hay que pasar 12 meses y el paciente va a tener que regresar a valoración o a seguimiento. ¿Para qué? Para ver que, como ellos ya no van a tener vesícula biliar, ahora el reservorio como tal va a ser ahora el conducto colédoco. O sea, el conducto colédoco es el que va a almacenar bilis y el que va a estar pasando ahí la bilis, ¿sí? El conducto colédoco tiene que aumentar de tamaño, pero no tiene que aumentar más de 10 milímetros. ¿Ok? ¿Eso qué significa, doctores? Que un paciente que le haga una colecistectomía, o sea, que le quiten la vesícula, no significa que no va a desarrollar litos. Sí va a desarrollar litos, pero ahora ya no en la vesícula, porque ya no tiene. Pero sí puede estar en el colédoco o en el páncreas. ¿Sí, Eduardo? Para que lo tengan en cuenta eso y te dar la misma clínica, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes dirían, es que mi paciente hace un año, bueno, hace 14 años lo operaron de la vesícula, ya no tiene vesícula, y mi paciente ya no tiene litos, ya no tiene cálculos, ¿no? Al contrario, sí va a tener, claro que puede tener, ¿ok? El hecho de que te operen no significa que no tengas que usar medidas de prevención, ¿no? O sea, claro, o sea, a ti te operaban por tener litos en la vesícula, pues eso no significa que no tengas litos ahora en el colédoco, ¿no? Y el paciente va a pensar que, ya me operaron, ya no tengo vesícula, ya puedo comer grasas, porque es la confusión que tienen los pacientes, ¿no? La grasa fue lo que ocasionó el problema, pero si me quitan la vesícula ya no, ya puedo volver a comer grasas y puedo comer mucho. No, al contrario, tienes que tener más en cuenta que tienes más riesgo de desarrollar otro lito, ¿ok? Bien. Y pues básicamente es lo que les había comentado, ¿no? Por ejemplo, una lesión cística, como puede ser agua coleccionado, pues se observa de forma anecoica, que es hipoecoico, a veces masas, en este caso neoplasias se forman de forma hipoecoicas, ¿ok? O como también les puedo comentar, es con relación al lodo biliar, también se puede ver hipoecoico y a veces se puede ver hiperecoico, ¿no? ¿Y qué pasa con los lipomas? O sea, lipomas que son básicamente tumores de grasas y piedras, pues se pueden observar de forma hiperecoica, ¿sí? Y son los diferentes patrones que pues, se pueden observar. Entonces, todo el tiempo lo que ustedes tienen que estar buscando es datos de hiperecoico o datos de anecoico, ¿sí? Y la otra es pues sombra acústica, ¿no? Sí. Va, perfecto. Entonces, ustedes ya saben cuál es el estímulo principal por el cual se viera bilis, un alimento rico en grasas, ¿ok? Vean lo que pasa aquí, vean lo que le hace la bilis, lo hace mucho más pequeño el alimento, ¿sí? Y aparte están las enzimas digestivas, en este caso la lipasa, ¿ok? Y posteriormente se puede absorber por el intestino delgado, ¿no? Los nutrientes, si se pueden dar cuenta. Y es un resumen que viene en el first aid. Como se pueden dar cuenta, vean por acá. eh, por ejemplo, ¿cuál es la fuente de la colecistoquinina? Pues viene el intestino delgado, ¿ok? ¿Cuál es la función principal? Pues obviamente estimula la secreción de páncreas, en este caso de las enzimas digestivas, ¿ok? Aumenta las contracciones de la vesícula biliar, ¿ok? ¿Cuál es el estímulo principal o la regulación principal? Pues una comida alta en grasas, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta eso, ¿no? Que eso ya lo hemos estado viendo. Y si quieren irse a lo más pro, pues pueden pedir estudios nucleares o en este caso, estudios como en este caso podría ser la tomografía. La tomografía lo pueden pedir y a veces se puede observar el síndrome Mercedes-Benz. Este tiene un plus en este caso, sobre el ultrasonido. Obviamente el ultrasonido es un estudio de muy buena sensibilidad, de muy buena especificidad, pero la tomografía lo supera por mucho, ¿no? Pero el plus de la tomografía es que puede buscar datos de pancreatitis y puede buscar complicaciones, en este caso pseudoquistes o necrosis, como se puede dar cuenta en un páncreas completamente destruido. ¿Ok? Recuerden que el páncreas destruido o daño pancreático, insuficiencia hepática o pancreatitis, una de las causas principales es la colelitiasis complicada. ¿Sale? ¿Cómo se describe la apariencia de los cálculos biliares en una ecografía? Ok. Recuerden que el término de ecografía o ultrasonido, pues va a ser lo mismo, ¿no? Si recuerdan cómo se escribe, pues había como les había comentado hace un momento, estructuras hiperecoicas con sombra acústica. Esto. Iván, ¿sí me expliqué? Y pues el tratamiento. ¿Cuáles son las consideraciones? Asintomáticos, se les da tratamiento básicamente vamos a esperarlos, ¿ok? Se conoce como expectativa. Vamos a esperar que algún día los litos se rompan solitos por su cuenta. Si están muy chiquitos, se desintegran por su cuenta. Y la otra vez, si están muy chiquititos todavía, pues le podemos dar tratamiento, ¿ok?
Y hay lodo biliar, si hay lodo biliar, si hay colestasis, pues le damos otro tratamiento. Son cosas totalmente diferentes, ¿ok? El tratamiento médico, pues consiste en, si hablamos del término colelitiasis, es porque ya hay forma, ya se ha formado litos, ¿no? Vamos a dar ácido ursodeoxicólico, ¿ok? ¿Qué es el ácido ursodeoxicólico? Es un, entre comillas, una resina, es un detergente por el cual desintegra el lito como tal, pero el lito chiquito, ¿ok? Un lito chiquito todavía se puede desintegrar. ¿Cuándo es chiquito? Cuando mide menos de 5.5 centímetros o menos de 1 centímetro. Ese es un lito chiquito, ¿ok? Bien, entonces, cuando aplica dar una resina o un detergente, en este caso, de, de litos, pues cuando el hito esté chiquito, esté pequeño, ¿ok? Y la otra es cuando el hito no ocasione síntomas. Muchas veces son de hallazgo incidental, o sea, ¿qué quiere decir? Que nada más por accidente encontramos que hay hitos, pero están chiquitos y no ocasionan problemas, ¿ok? Entonces, obviamente, para los que quieren ser cirujanos, pues estos van a ser sus principales enemigos, ¿no? Obviamente los litos pequeños, ¿ok? Los litos pequeños lo pueden tratar con tratamiento médico, ¿sí? Y la otra es que sea completamente funcional. ¿A qué me refiero con funcional, Eduardo? O doctor Gael, doctora Eliana, que litos, bueno, que la vesícula biliar todo se mueva. Si no se mueve, como puede ser la vesícula calcificada o la que está en forma de porcelana o la que está engrosada, pues el paciente se lo opera, ¿no? Sí, para que lo tengan en cuenta eso, ¿sale? Y estos son los hallazgos que ya lo acabamos de ver ahorita. Aquí hagamos un nuevo hallazgo, que es el engrosamiento de la vesícula como tal. Y si está engrosado, significa que está más de 3 milímetros. Hay que ver si se mueve o no la vesícula. Si no se mueve, lo operan al paciente. Entonces, este también es un paciente para considerar colecistectomía tipo profiláctica, ¿sí? El tratamiento número uno es la colecistectomía. Es completamente laparoscópica. Ya en estos tiempos, raro que le realicen una cirugía abierta. La mayoría son colecistectomías laparoscópicas. Son para pacientes sintomáticos. Es el tratamiento definitivo. Y es raro que haya una complicación, pero igual hay que tenerlo en cuenta, de 1 a 3% con relación a la cirugía, ¿no? ¿Qué se le hace al paciente? Obviamente lo preparan al paciente. Estas son las cámaras laparoscópicas. Se insertan diferentes, en este caso, cámaras y por ahí van a pasar, en este caso, obviamente los instrumentos para, en este caso, realizar la colecistectomía, ¿sí? Y obviamente lo buscamos a través de un triángulo, que se le conoce como el triángulo de Calot, no sé si lo vieron. Es el borde inferior del hígado, ¿ok? Borde inferior del hígado, ¿ok? Buscamos el conducto cístico, buscamos la arteria hepática y este va a ser el triángulo. Entonces, en este triángulo vamos a, bueno, se va a realizar el corte, ¿no? ¿Ok? Entonces se le conoce como colecistectomía. Entonces van a cortar el conducto cístico, vas a diseccionar porque la vesícula está pegada al hígado. Entonces lo diseccionas y sacas la vesícula, ¿no? Así como se vio en la animación de este lado. ¿Ok? Y el tratamiento médico es con a base de resinas, ¿no? El ácido ursoexcólico. Ok, siempre y cuando sea funcional la vesícula biliar. ¿Que es funcional? Que la vesícula biliar se mueva. Si no se mueve, si está en forma de porcelana, la vesícula biliar se opera, ¿ok? Y la otra es que sea un lito menor de 1 centímetro. Ah, ojo, doctores, ¿eh? Tarda semanas en que mejore el paciente, ¿eh? Tarda meses, pero solo el 50% de ellos se salvan de la cirugía. ¿Qué quiere decir? Que hay un 50% de los pacientes que no han mejorado con el medicamento. ¿Por qué? Probablemente por la dieta, no está haciendo cambios en el estilo de vida y por eso también lo operan, ¿sale? Para que tengan en cuenta eso. Es el conducto cístico, le hacemos el corte, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, Eduardo, se queda el conducto colédoco. Ahora el conducto colédoco va a ser tu nuevo reservorio, ¿sí? Va a ser tu nueva fuente de almacenamiento de bilis, ¿sale? Estos son los agentes solubilizantes, en este caso de los cálculos biliares, el ácido ursodeoxicólico. El ejemplo del fármaco es el ursodiol. Las resinas son disolventes, o sea que sí los van a desintegrar los litos, ¿no? ¿Cuáles van a desintegrar? Los litos que sean menos de 1 centímetro nada más, ¿ok? Y a veces en la radiografía o, sí, en la radiografía van a ser imágenes tipo radiolucentes, ¿no? 50% de éxito. ¿Qué más? ¿Cuándo también lo dan? Por ejemplo, vean aquí, otros riesgos. Riesgo a coleocolitiasis post-colecistectomía. Pues a los pacientes que tienen riesgo a desarrollar colecistectomía, ¿no? Pero bueno, los riesgos, el paciente que tiene riesgo, perdón, a desarrollar coleocolitiasis, ¿sí? Su mecanismo de acción, ¿cuál es? Vean por acá. Va a diluir completamente el cálculo biliar con relación al colesterol, a todo lo demás, la integración que tiene, la bilis, todo lo demás que está saturado, ¿ok?
disminuye la absorción de colesterol intestinal, ¿ok? Entonces no se mezcla el colesterol con la bilis, ¿ok? Y la otra es que le induce apoptosis el hepatocito, cambia el pH y lo destruye. ¿Cómo es que lo hace? O sea, bueno, ¿por qué lo haría? Si ustedes pensarían, se supone que el hígado, el hepatocito produce bilis. ¿Cuál es el problema? Pues acumular demasiada cantidad de bilis. Entonces, si destruye el hígado, pues sería una buena opción, ¿no? Pero pues al darlo mucho tiempo, pues también igual se asocia a falla hepática, ¿no? Entonces, también considerar cuáles son las opciones por el cual el paciente hay que dar este medicamento. Efectos clínicos para los síntomas leves y para los pequeños litos, ¿ok? Y la recurrencia es de 5 a 10 años, ¿no? Como les había comentado, los pacientes que tienen litos asintomáticos tienen de aquí a 10 años a desarrollar una complicación. Entonces, muchas de las veces el paciente, pues al fin y al cabo, va a terminar en cirugía, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta eso. ¿Y qué pasa con los secuestradores de ácidos biliares, que es lo que vimos la clase pasada? Pues en este caso la colestiramina, ese lo vamos a utilizar siempre y cuando el paciente tenga hiperlipidemia, que es el factor riesgo que puede llegar a tener el paciente con coleolitiasis. Recuerden que el paciente número uno es el paciente que tiene colesterol muy, muy alto, ¿no? Entonces, si el colesterol se sobresatura, pues nosotros nos podemos dar cuenta que si el paciente tiene dislipidemia, pues le damos este medicamento, ¿no? ¿Para qué? Para que no se precipite, en este caso, el lodo biliar y tampoco el colesterol. Entonces, lo que va a hacer este medicamento es disminuir la circulación enterohepática. ¿Qué le va a hacer? Va a haber menor producción de bilis, obviamente se va a recircular en menor cantidad. ¿Por qué? Porque va a generar una mala absorción con relación al LDL o al colesterol malo. Entonces, el paciente va a estar excretando colesterol. Entonces, los pacientes a veces tienen diarrea o tienen estetorrea, pero es el efecto que tú buscas con relación a la colestiramina. Entonces, recuerden, la colestiramina va a ser para el paciente que, o sea, ahora tiene más criterios, ¿no? Es el paciente que tiene riesgo de desarrollar colitiasis o tiene riesgo de desarrollar colestasis y tiene que tener antecedente de dislipidemia o hiperlipidemia, ¿ok? Ah, ojo, aquí no dice trigliceridemia, dice hiperlipidemia, ¿ok? Está hablando de LDL, ¿ok? Recuerden que hay una cosa es hipertrigliceridemia y la otra cosa es dislipidemia. Ah, ojo, siempre y cuando el paciente sea completamente funcional. O sea, quiere decir que todavía haya motilidad biliar, ¿ok? Si no se mueve, obviamente consideramos cirugía. Contraindicaciones, colestasis completa. O sea, ¿qué quiere decir? Si hay una colestasis completa, no se va a mover la vesícula biliar, entonces ya no es funcional. Entonces, mejor ahí, Doc, Eduardo, Estrella, doctora Iván, optamos por cirugía, ¿ok? Y recuerden, vean acá, por ejemplo, acá dice, cuando, cuando el paciente tenga hipertrigliceridemia o cuando los triglicéridos son por arriba de 300 miligramos, pues el paciente no va a mejorar, ¿no? Entonces, obviamente no es criterio para dar este medicamento y nosotros preferimos mejor darle cirugía en vez de medicamento, ¿ok? ¿Y qué otras cosas hace este medicamento? Como te quita la absorción de colesterol, obviamente no va a haber una buena absorción de grasas y a veces ocasiona hipovitaminosis. Es como de sus efectos adversos. Entonces los pacientes los suplementamos de vitaminas que sean tipo liposolubles, doctores. ¿Sí? Y, por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo, ellos toman levotiroxina, que es el T4. Pues esos pacientes tampoco se absorbe la hormona tiroidea y pues también esos pacientes pues no se les recomienda colestiramina. Pues mejor los operamos. ¿Sí me expliqué? Con relación a los secuestradores de ácidos biliares y de resinas, Iván, son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Uno es bueno, primero antes que nada, para tomar un descanso rápido, el ácido ursodeoxicólico es para el paciente que tiene litos, pero el lito está chiquitito todavía. Los secuestradores de ácidos biliares, por ejemplo, la colestiramina, es para el paciente que tiene hiperlipidemia y aparte tiene patrón colestásico, pero el patrón colestásico no tiene que ser completo, porque si está completo, 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 ya no se mueve la vesícula biliar. El chiste es generar movimiento en la vesícula biliar, ¿sí? Entonces, si ya no se puede mover, mejor optamos por cirugía.